el tema del día de hoy yo sé que te va a ayudar mucho. A mí me ha bendecido mucho y yo sé que también te va a ayudar. Bueno, en la mayoría de los casos están terminando alfa y ya estamos preparando, ya tenemos listo de lo que vamos a seguir hablando, porque creo que ha sido de mucha ayuda. Y en muchos grupos me decían, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y ahora qué? Después de alfa, ¿qué vamos a continuar viendo? Bueno, vamos a estar hablando sobre el temor, cómo vencer los temores. Y creo que estos videos también nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar mucho. Entonces no te pierdas ahora estos videos de cómo vencer el temor. ¿Cuántos tienen cierto miedo a algo, a lo que sea, a la suegra, a lo que sea? ¿Verdad? Todos los que estamos aquí tenemos miedo a algo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre cómo vencer los temores. Ok, bueno, voy a comenzar el tema. La verdad es que nunca pensé que yo iba a llegar a tener tal grado de ansiedad que tuve en el 2018. En el 2018 viví una temporada de mucha ansiedad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Por fuera parecía que todo estaba bien. Estábamos compartiendo, estábamos haciendo, estábamos trabajando lo que Dios nos ha llamado a hacer. Gracias a Dios, soy una persona que me considero que tengo una estabilidad en las emociones. No tengo grandes saltos ni grandes bajos, no estoy así todo el tiempo. Gracias a Dios soy una persona muy estable, pero en esa temporada la verdad es que le estaba pasando muy mal. Fue una temporada muy difícil. Gracias a Dios nuestro matrimonio estaba bien, estaba fuerte, mis hijos estaban bien, gracias a Dios, pero había una situación que me estaba llevando a vivir en una temporada de mucha ansiedad. No lo podía evitar. Oraba, y créanme que cuando oraba, cuando cantábamos, Dios hacía algo bien especial y traía paz, pero nada más terminábamos y otra vez comenzaba esa ansiedad. Me acuerdo que en ese tiempo, quizá algunos de ustedes recuerdan, comenzó, o al menos nosotros comenzamos a ver la serie Stranger Things. ¿A cuánto les gusta esa serie? Bueno, a mi esposa le fascina, le gusta mucho. Bueno, la comenzamos a ver y en ese momento se me olvidaba un poquito porque estaba viendo la serie, pero la verdad es que regresaba esa ansiedad, me sentía muy mal, había algo que me estaba quemando por dentro, me estaba consumiendo por dentro. Y quizá para algunos de ustedes esto es algo muy muy sincero de mi parte, ¿verdad? Porque quizá nos han enseñado que tenemos que actuar como que no, todo está bien, y más si eres un cristiano y todo tiene que estar bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? Por lo regular, cuando le preguntas a una persona te dice, y quizá al día siguiente piensa suicidarse, y tú le preguntas, ¿cómo estás? ¿Y qué te dice? Bien, sí, sin problema. Si a lo mejor tienes tiempo de conocer a Dios, dices, bien, bendecido, en victoria, hermano, ¿verdad? En victoria, estoy muy bien, sin problema, todo bien. Pero por dentro a veces estamos sufriendo, estamos atravesando un tiempo muy, muy, muy difícil. Y es cierto, soy pastor de esta congregación, pero no soy un super pastor porque no hay super pastores que no tienen problemas. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. No importa lo que estemos, qué posición tengamos, a qué nos dediquemos, todos en algún momento de nuestra vida tenemos situaciones complicadas. Y hay muchas personas cerca de ti que se sienten así, se han sentido así. Quizá tú en este momento estás batallando con una situación de salud emocional, y que estás atravesando a lo mejor con depresión, quizá con esa gran ansiedad como yo la tuve. Quizá tienes el deseo de morirte, estás batallando con una ansiedad crónica, angustiado, abrumado, ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Estás con una batalla continua. Y si hoy tú puedes reconocer que tienes una lucha emocional, mental, ¿sabes? Quiero decirte que no estás solo. Muchos hemos experimentado eso, y muchos el día de hoy lo están experimentando. Y las próximas semanas estoy comenzando una serie que se llama Mente en Paz. Di conmigo, mente en paz. Los siguientes 7 domingos vamos a estar hablando sobre cómo tener una mente en paz. Así es que te invito, qué bueno que el día de hoy estás aquí, pero el próximo domingo me gustaría muchísimo verte otra vez aquí. Y vamos a estar hablando sobre cómo tener una mente en paz. Y hoy vamos a poner los fundamentos, solamente va a ser el fundamento de lo que vamos a estar hablando. Y el tema del día de hoy se llama no estoy bien. Eso está mal. No estoy bien. Eso está mal, porque muchas veces podemos pensar, no, tienes que estar bien, tienes que alabar a Dios, tienes que
y tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Pero antes de continuar, yo quiero hacer la misma oración que hizo el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. Y esta la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Quiero orar en este momento por ti, si quieres con los ojos abiertos o si quieres cerrar tus ojos. Pero quiero declarar lo que dice esta oración que hizo el apóstol Pablo por esta iglesia. Yo también lo quiero hacer por ti. Dice esta oración, dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, el Dios de paz los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Pueden confiar en Él, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él es el Dios de paz. Entonces, por favor, dile a la persona que tienes a tu lado: Dios es mi paz. Dile: Dios es mi paz. Ahora, a la otra persona, a tu segunda opción, también dile: también es tu paz. Dile: también es tu paz. Ok, muy bien. Mira, por mucho tiempo en la iglesia, en las iglesias cristianas, no se habló sobre la necesidad de una salud emocional. No se hablaba de la salud emocional, de tus emociones, de esas enfermedades que podemos tener también en nuestra mente. Porque se pensaba, bueno, si tú le entregas tu vida a Dios, pues a Cristo todo se resuelve, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y podemos ver muchos pasajes donde Dios nos da dice la palabra de Dios que tenemos preciosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios que tenemos para nosotros, que todas las cosas nos ayudan a bien, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y cuántas promesas. Y todo esto, déjame decirte, todo eso es una grande verdad. Todo eso es verdad, pero es que falta algo que quizá no estamos considerando. Porque mira, yo nunca he escuchado el testimonio de una persona, la experiencia de una persona que haya dicho: yo le entregué mi vida a Jesús y en ese momento de repente vi mi estado de cuenta y ya tenía $1,000,000 ahorrados. Le entregué mi vida a Cristo y los 20 kilos que tenía desaparecieron. Gloria a Dios, aleluya. No dijeron: ahora hasta mi suegra me habla, mi jefe me dio el ascenso. No pasó así. Es un proceso, ¿verdad? Di conmigo: es un proceso. Es un proceso, no es por arte de magia. Y mira, quiero reconocer delante de ti que no soy un psicólogo. Aquí tenemos un psicólogo, el Edgar, ¿verdad? Es un psicólogo cristiano, pero no soy un experto en psicología, pero soy un hombre que ha estudiado varios libros al respecto, que he escuchado muchos podcasts, he leído mucho al respecto sobre principios bíblicos, la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos encontrar muchos principios. Entonces quiero hablarte en estas semanas desde el punto de vista espiritual y muy práctico. Quiero ser muy práctico en todo lo que te voy a estar hablando en este tiempo. Entonces, mira, tu salud emocional es muy importante, porque ¿cuántos saben que no solamente tenemos un cuerpo? Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando tu cuerpo está mal, aunque quieras hacer lo que sea, no puedes. Pero sabes, también cuando tu alma está mal, hay muchas cosas que no puedes hacer. Todo se afecta, porque la manera en la que está tu alma afecta tus pensamientos, y la manera en la que piensas afecta tus emociones. Como piensas, así son tus emociones, y como son tus emociones, así actúas. Entonces, por eso es muy importante que estemos bien emocionalmente, porque de la manera en la que estamos emocionalmente es como actuamos, es como reaccionamos ante el estrés, ante las situaciones de la vida. Que la vida, sabemos que si ya tienes más de 15 años, sabes que o a lo mejor hasta antes, ¿verdad? Sabes que la vida no es color de rosa, hay situaciones complicadas y tenemos que luchar. La vida es una constante lucha, son constantes retos, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros tengamos una sanidad emocional también, porque nuestra salud emocional determina la manera en la que nos comportamos. Y hay muchos malentendidos sobre la salud emocional. Y el día de hoy quiero hablar sobre dos mitos que muchas veces en la iglesia cristiana se tienen sobre la salud mental. Y el primer mito es que los cristianos, mito me refiero a, ¿verdad?, a algo que no es verdad, que creemos que es verdad, pero que no lo es, ¿verdad? Esto es una mentira. El primer mito es que los cristianos no deberían tener problemas de salud mental.
los cristianos no deberían. ¿Cómo si eres cristiano? ¿Cómo que estás deprimido? ¿Cómo que tienes ansiedad? ¿Cómo que estás padeciendo ese trastorno, verdad? No, si tú eres cristiano, si le entregaste tu vida a Cristo, no es para que tengas ese problema, ¿verdad? No tienes que estar batallando con la ansiedad, con la depresión. Pero sabes, esto es un mito. Y el problema es que como lo creemos, entonces decimos, bueno, es que si estás batallando con una situación así, es porque estás haciendo algo que no está bien. Es tu culpa. Te hace falta orar más. Y si estás orando, no estás orando bien. O te hace falta leer más la palabra de Dios. O te hace falta, o a lo mejor estás viviendo en pecado. Algún pecado has de tener y tienes que arreglar eso en tu vida, ¿verdad? A veces podemos llegar a pensar de esa manera. Todo lo que estoy diciendo, recuerden, es un mito, ¿verdad? Si estás abrumado, si estás agotado, es tu culpa. Algo no estás haciendo bien. Y quiero mostrarte el día de hoy que tú puedes amar a Dios y ser la persona que lee más la palabra de Dios, que levanta más sus manos. A lo mejor es la persona que más participa en el grupo Alfa. O quizá eres aún el líder en Alfa, o eres el pastor, y puedes tener problemas emocionales y puedes estar luchando con una situación emocional complicada. Y en las escrituras, en la palabra de Dios, encontramos hombres que, a pesar de que eran grandes siervos de Dios, batallaban con situaciones como esta. Como por ejemplo, la Biblia nos habla del profeta Elías. El profeta Elías, dice la palabra de Dios, que en una ocasión él enfrentó a 800 profetas falsos y los venció. Y Dios hizo grandes cosas. La nación de Israel se había alejado de Dios, y ese profeta otra vez hizo que la gente buscara a Dios en vez de estar buscando otras cosas. Poner a Dios en primer lugar, porque cuando pones a Dios en el primer lugar de tu vida, Dios te bendice y Dios arregla, Dios pone en orden todas las demás cosas. Eso hizo Elías. Pero a los pocos días, ¿qué crees? Estaba bien deprimido el Elías. Ay, eso es Elías, ¿verdad? Bien deprimido. En este caso ese Elías, ¿verdad? Estaba bien deprimido, no, estaba bien mal. ¿Sabes? Se quería morir. Elías, el gran hombre de Dios, se quería morir. Ahora, también los Davides, ¿verdad? David, dice la palabra de Dios que David, el de las mañanitas, ¿verdad? El rey David, el de los salmos, más bien, el de los salmos. Vemos que dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre que se enfrentó a ese gigante Goliat y le dijo: ¿quién eres tú para estar desafiando al ejército del Dios vivo? Yo te voy a destruir. Y lo destruyó al gigante. Lo destruyó ese jovencito cuando era joven. E hizo grandes hazañas, logró grandes cosas. Tanto que por eso la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero llega un momento en su vida que dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Se sintió tan solo, sintió tanta soledad, se sintió tan mal, como si Dios lo hubiera dejado, ¿verdad? Así se sintió David. Podemos ver a Jeremías, un profeta también, que no me gustaría que me dijeran: eres como Jeremías, ¿verdad? Porque a Jeremías se le conocía como el profeta llorón, ¿verdad? Aunque a veces sí, sinceramente, se me sale la lagrimita, ¿verdad? Se me salen las lágrimas. Pero él era un hombre de Dios, hablaba la palabra de Dios, hacía grandes cosas, ¿verdad? Pero en su momento él se sintió tan solo, tan inseguro, tan mal, ¿verdad? Y aún maldijo el día en que nació. Imagínate qué mal se sentía Jeremías. Y sabes, si tú estás el día de hoy luchando con una situación emocional, por lo regular la iglesia te dice: lo que tú necesitas es más de Cristo. Como estábamos cantando, necesitas más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Algo no está bien, necesitas más de Cristo, más oración, más lectura, más esto, más lo otro. Y sabes, todos los que estamos aquí, es una realidad. Necesitamos más de Dios. Pero quizá necesitas algo más también. Quizá en tu caso lo que necesitas es dormir más, solamente. Y porque no has dormido, porque no has aprendido a descansar, por eso estás ansioso, por eso estás angustiado, por eso te deprimes. Cuando yo no duermo, olvídense, ni yo mismo me aguanto, ¿verdad? Estoy en mis días, le he dicho a Regis, el día de hoy estoy en mis días, por favor, ¿verdad? Porque me siento horrible, me siento muy mal. Quizá lo único que necesitas es dormir, aprender a descansar, ¿verdad? El año pasado mi enfoque fue: tengo que aprender a descansar.
leí libros sobre aprendiendo a descansar, estuve leyendo mucho al respecto, ¿verdad? Quizá lo que tú necesitas, claro, necesitas más de Dios, pero tal vez lo que también tú necesitas son mejores amigos. Amigos que te empujen, que te animen, que te motiven, que te ayuden a buscar más de Dios, a ser un hombre de fe, que oren por ti. ¿Cómo no te quieres sentir solo si te hemos estado invite que seas parte de un grupo de conexión, un grupo alfa, y sigues viviendo solo? ¿Cómo no te vas a sentir solo? Pero cuando ya eres parte de una comunidad, que nos estamos viendo cada semana, nos estamos echando el tamalito, ¿verdad? Las galletitas, estamos la gelatina y nos la estamos pasando tan bien, ¿verdad? O que sea un cafecito como por ejemplo en Hombres de Valor el día de ayer, por cierto, hubo tamalitos, hubo muchas gracias, ¿dónde está Milton? Muchas gracias, Milton. Fabuloso, ¿verdad? Nos la pasamos muy bien, sábados 8 de la mañana. Mujeres 11, mujeres de fe, jueves 11 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana, perdón, 10 de la mañana. Entonces, pero cuando tienes amigos, a lo mejor lo que necesitas es mejores amigos. Es lo que quizá tú necesitas. O a lo mejor lo que necesitas es mejorar tu dieta. Dejar esos tantos carbohidratos. Las papas son deliciosas. A mí me matan las papas. Bueno, no si sigo comiendo me van a matar, ¿verdad? Pero me gustan muchísimo. Me gustan mucho las papas. La semana pasada me comí unas pizzas varios días. Delicioso, pero yo no sé dónde estaría si todos los días estuviera comiendo pizza, ¿verdad? A lo mejor necesitas mejorar tu dieta. A lo mejor necesitas moverte más. Quizás lo que necesitas es moverte, hacer ejercicio. Y no te estoy diciendo que te vayas 2 horas a correr. Comienza al menos caminando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Algo progresivo. No necesitas algo más. A lo mejor estás luchando. Necesitas a lo mejor una terapia profunda. A lo mejor sí necesitas ir con un profesional que platique contigo, un buen amigo que te escuche. Necesitas algo más, ¿verdad? Quizás estás luchando con esto, ¿verdad? Te has sentido inseguro, te has sentido lastimado, y has ido a la iglesia y has orado y has buscado de Dios, pero sigues luchando con esta situación, porque el primer mito del que estamos hablando es que los cristianos no batallan con salud mental, y eso es una mentira. Todos en algún momento batallamos, porque, ¿sabes? No es que seas una mala persona, no es que seas un mal cristiano. La situación es que eres un ser humano. Y como ser humano, así como te enfermas, ¿cuántos se enferman de su cuerpo? Todos en algún momento nos enfermamos del cuerpo, pero ¿sabes? También nos podemos enfermar del alma, de la mente, y necesitamos también ayuda, ¿ok? Entonces es el primer mito. El segundo mito: a Dios no le importa tu salud mental. Esa es una mentira. Claro que a Dios sí le importa tu salud mental. No solamente es una cuestión espiritual, también dice la palabra de Dios que somos, como les decía, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Esta belleza que estás viendo aquí, no es cierto. Bueno, eso dice mi esposa. Yo nada más digo lo que mi esposa dice, ¿verdad? Este cuerpo que ves aquí tiene un espíritu y vive, y dentro de él hay un alma, igual en cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un alma, y a Dios le interesa mucho, y Dios quiere que aprendamos a lidiar con esas situaciones que tenemos en nuestra alma. Y cuando tú ves las escrituras, cuando tú ves la palabra de Dios, principalmente los salmos, te das cuenta qué tan importante es para Dios nuestra alma. Me gustan mucho los salmos. Por ejemplo, el salmo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Por ejemplo, ese salmo que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón de la mar. El salmo más conocido, el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, en pastos verdes me va a hacer descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Fíjate, reposo. Dios quiere que reposemos en Él. Confortará mi alma. Él va a renovar mi alma, mi mente me va a transformar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuántos se han sentido muy cerca a la muerte, verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
tú, oh Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pones mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Claro, claro que a Dios le importa mucho tu salud emocional. Cuando leemos los salmos nos damos cuenta que Dios está interesado en tu salud emocional. Y mira, hay muchos salmos que a mí me gustaría tenerlos en una taza, ¿verdad? Por ejemplo, en una taza de café, ¿verdad? En mi taza de café que diga: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estaría bonito, ¿verdad? Estarlo viendo constantemente. Me lo estoy tomando, ok, nada me va a faltar. David, tranquilo, nada te va a faltar. La renta se va a pagar, la escuela de los hijos se va a pagar, no te preocupes, nada me va a faltar, ¿verdad? Hay versículos que quisieran, salmos que quisiéramos tener. Pero sabes, también hay salmos, principalmente 2 salmos en la Biblia, que te aseguro que no te gustaría que estuvieran en tu taza de café. Porque, por ejemplo, el Salmo 88, que fue escrito por un hombre llamado Jimán, que cuando el poder del Espíritu Santo venía a él decía: ya tengo el poder. No, no es cierto. Para los que a lo mejor son igual de viejitos que yo, había una caricatura que sí, ya me exhibí. El personaje principal era He-Man, ¿verdad? Y así decía. Pero no, este es otro He-Man, que era un cantante, era un adorador, era un buen padre, era un fiel esposo, era muy buen amigo del rey David. Era una gran persona. Era ese amigo que tú quieres tener en tu trabajo para pedirle un consejo. Quizá el mejor suegro, el suegro ideal, ¿verdad? Con quien tú te puedes acercar, un gran papá. Pero ese hombre, siervo de Dios, hijo de Dios, escribió el Salmo 88, escribió varios, pero uno de estos salmos es el Salmo 88, y es uno de 2 salmos que no terminan con algo positivo. Porque hay muchos salmos donde comienza el salmista, porque son cantos, donde se expresa las emociones de la persona. Y entonces él está expresando esos problemas que está teniendo y dice: Dios, ¿por qué? ¿Y por qué me has abandonado? Pero termina diciendo: pero tú eres Dios, y tú eres mi fortaleza, y tú eres mi ayudador. Pero el Salmo 88 no termina así. Fíjate cómo está el Salmo 88. Dice: porque mi alma está llena de males, y mi vida se ha acercado al Seol, a la tumba. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Pero yo, fíjate lo que dice este hombre: pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y termina este salmo diciendo: me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Así termina este salmo. La oscuridad es mi mejor amiga. Y sabes, en el 2018 yo me sentía así. La oscuridad era mi mejor. Me sentía en la oscuridad, en el pozo de la desesperación. La oscuridad era mi mejor. Imagínate, para decir que era tu mejor amiga era porque estaba viviendo en oscuridad todo el tiempo. Era algo continuo, ¿verdad? En medio de la oscuridad. Era un hombre que amaba a Dios, pero se sentía sumido en la oscuridad. Y lo podemos, y me da mucho gusto que esté en la Biblia, que esté en los salmos, porque ¿sabes qué? Esto nos muestra que a Dios, tú puedes buscar a Dios a pesar de que te sientas en la oscuridad. Puedes buscar a Dios a pesar de que te sientas en el hoyo, en el Seol, mal, que te sientas tumbado, que te sientas muy mal, ¿verdad? Porque sabes, Dios no le teme a que tú seas sincero con Él y le diga realmente: mira, Dios, te amo, pero no lo entiendo. ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué sucedió esto? A Dios no le molesta el que tú le puedas decir lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Claro que a Él le importa lo que tú estás viviendo. Y tú lo puedes cuestionar: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Verdad? Puedes adorarlo a pesar de que estés sufriendo. Y quizá el día de hoy tú aquí estás sufriendo. Y cuando sufres, ¿sabes qué? A Dios le importa. A Dios le importa mucho.
Y como te decía, esto fue lo que a mí me sucedió en el 2018 con esta ansiedad que yo vivía. Seguía predicando, animando a los demás, motivándolos, ayudándolos, ¿verdad? Pero por dentro me estaba yo consumiendo, me sentía muy mal. Así que, ¿sabes qué? Lo que hice fue vencer el orgullo. Dije adiós al orgullo, llamé a 2 amigos. Un domingo dije, ya no puedo más, le voy a hablar a mi amigo en Guadalajara, pastor. Oye, amigo, fíjate, estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Terminé de hablar con él, le hablé a otro amigo de Morelia, al pastor Javier Jordan, al anterior el pastor Omar. Javi, mira, me estoy sintiendo así. Y los dos me dijeron, David, vente con Regis. Te invito, o los invito, vénganse. Yo les pago el viaje, aquí platicamos, vénganse, piensen 3 días, aquí vamos a platicar, vamos a orar. Y fue lo que hicieron, ¿verdad? Estuvieron orando por nosotros, nos estuvieron dando consejos, nos estuvieron ayudando, nos recordaron algo. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Y hay una canción que me gusta mucho de Más Vida que dice, está bien no estar bien a veces. Y eso es lo que yo le digo a veces a mis hijos, ¿verdad? Ok, está bien no estar bien, pero a veces. O sea, no es de que ya vivas así, ¿verdad? Sí, de repente hay situaciones, hay temporadas que son difíciles. Y está bien no estar bien a veces. Está bien. Y sabes, eso me ayudó, eso me ayudó. Y sabes, pero a lo mejor tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo si usted es el pastor o tú eres el pastor y buscando ayuda? Sí. Todos necesitamos ayuda, porque quiero recordarte algo, o quiero mencionarte algo. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Todos necesitamos levantar las manos cuando necesitamos ayuda. Si el día de hoy tú necesitas ayuda, no te quedes con eso, levanta las manos. Levanta la mano. Por eso necesitamos tener buenos amigos. Ellos oraron por nosotros, nos hicieron bien, nos hicieron muy bien el platicar con ellos. Y nos recordaron que lo que dice la palabra de Dios también en Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios quiere que amemos al Señor también con nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar sana, si no, no puedes amar a Dios. Y mira, algo que quiero, ya casi estoy terminando. El cerebro se va construyendo durante toda nuestra vida. Desde que nacemos se van haciendo ciertas conexiones neuronales que se les conoce como vías neuronales. De recién nacido, aproximadamente un millón de estas conexiones por segundo se van llevando a cabo. Pero llega un momento en que el cerebro va aprendiendo y va sabiendo por dónde, va aprendiendo a hacer conexiones que se simplifican, y ese proceso se llama poda sináptica. Tu cerebro se hace más eficiente y empieza a tener patrones de pensamiento. Ya no estás pensando así, comienzas a pensar de una manera todo el tiempo, ¿verdad? Comienzas a pensar de esa manera, ya es más eficiente tu cerebro. Y eso es una buena noticia si tienes buenos pensamientos, pero es una muy mala noticia si tienes malos pensamientos. La extraordinaria noticia es que nuestro cerebro es maleable, y por eso la palabra de Dios dice, renueva tu mente. Si has estado todo el tiempo pensando de manera negativa, sabes, es tiempo de ahora comenzar a pensar de manera diferente. Comenzamos a tener patrones de pensamiento. Eso es lo que se va haciendo con esa poda sináptica. Se van haciendo patrones de pensamiento diferentes. Es como si hubiera una vía de pensamiento y todo el tiempo estás pensando de esa manera. Por eso hay gente que todo el tiempo conoces a un negativo. Por favor, no lo codees ni lo voltees a ver, ¿verdad? Pero todo el tiempo es negativo, todo el tiempo negativo, ¿verdad? Ese es su patrón. Pero sabes, eso puede cambiar. Gracias a Dios que eso puede cambiar. Entonces, si tu cuerpo está sano, si tu cuerpo no está sano, ¿qué haces? Lo primero que tenemos que hacer, Dios, tú eres mi médico, tú eres mi sanador, ¿verdad? Clamas al Señor. Pero sabes que también Dios nos ha dado la oportunidad y Dios le ha dado sabiduría a los médicos, y vamos a ver a un médico, vamos a ver a un profesional. Pero si tu mente, si tus emociones también se enferman, ¿qué haces? También tenemos que hacer, ¿verdad? Buscamos a Dios, al médico de médicos. Pero también, si es necesario, busco un buen amigo, platico con él. Tan solo el platicarlo, el comentarlo, eso te sana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace por lo regular un psicólogo, ¿verdad? También te orienta, pero muchas veces nada más es platicarlo, ¿verdad? Te escucha.
Quizá necesitas ir con un profesional, platicar con él, con alguien que ore por ti, un buen amigo que te dé una palabra de fe, ¿verdad? Que te aliente. Necesitamos todo eso. Y mira, en ese tiempo un versículo que me ayudó mucho a mí, lo podemos encontrar en Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel que se la pase viendo TikTok todo el día. Aquel que se la pase desde que comienza el día viendo las noticias. No, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, oh Dios, persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Ahora dice en completa, no una paz que tienes cuando todo está bien, cuando tienes trabajo, cuando te ascendieron, cuando tu suegra te habla muy bien, cuando tu jefe es tu mejor amigo. No una paz circunstancial, sino una paz aún en medio de los problemas. Esa es la paz que Dios te quiere dar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, la palabra paz es la palabra hebrea shalom, pero aquí no dice solamente shalom, dice shalom, shalom, dos veces. En otras palabras, una paz exponencial, una paz sobrenatural. Oye, ¿cómo es posible que puedas tener paz cuando te acaba de decir eso el médico? ¿Cómo es posible que puedas tener paz después de que la novia te tronó? ¿Cómo puedes tener paz cuando tuviste ese problema en la escuela? ¿Cómo puedes tener paz cuando perdiste el trabajo? Es una paz sobrenatural que Dios te puede dar. Tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra versión dice: cuando tú te enfocas tu pensamiento, o aquí lo tengo, cuando concentras tus pensamientos en Dios. Cuando tú concentras tus pensamientos, tu manera de tus pensamientos en Dios, ¿verdad? Sí, el mundo está mal, pero Dios está conmigo. Sí, perdí el trabajo, pero Él es mi proveedor. Sí, mi novia me tronó, pero dice la palabra de Dios que Él es mi pastor y nada me va a faltar, ni la novia, ¿verdad? Ni el novio, ¿verdad? El novio me dejó, pero no importa. Dice la palabra de Dios que la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero del Señor la mujer prudente. Ese versículo yo me lo aprendí cuando era adolescente, ¿verdad? La casa y las riquezas son herencia de los papás, pero del Señor es la mujer prudente. Y el Señor me cumplió, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi esposa Regina, la mujer prudente que Dios me dio. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Enfocarnos en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Pero si todo el tiempo estás pensando: me corrieron, me tronó, me hizo, no me hizo, ahora pasó esto, ahora pasó lo otro, ¿cómo entonces? Y estás viendo todo el tiempo esas malas noticias de que, como dicen por ahí, violó, le robó, le mató, y todo el tiempo es eso. Pues por supuesto que estás todo tenso, angustiado, deprimido. ¿Cómo no quieres estar viviendo de esa manera, verdad? Entonces, por eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que transformarnos. Y hay un versículo que quiero invitarte, se los voy a mandar. Es Filipenses 4, del 6 al 8. Que tú lo leas ahí en tu casa. Dice: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Cuando te preocupes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Dice: oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué necesitas? Díselo a Dios y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Señor, así como lo hiciste en el pasado, yo sé que ahora lo puedes hacer. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo entendimiento. Dice: la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Fíjate en dónde tienes que concentrar tu mente: en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dile a tu vecino: piensa en cosas excelentes. Ya deja de estar pensando en eso, piensa en cosas excelentes. Eso es en lo que tenemos que estar pensando. Entonces, todo el tiempo, una y otra vez, para que se haga esa vía neuronal, ¿verdad? Para que ahora pienses de esa manera. Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No me preocupo por nada, en cambio oro por todo. Te doy gracias, Señor, por lo que ya hiciste, y lo que necesito te lo pido, Padre, porque tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Di conmigo: nada me va a faltar. Mira, tenemos un enemigo espiritual.
El diablo está al acecho todo el tiempo. Gracias, Ángel, sí, por favor. Nuestro enemigo espiritual está al acecho, ¿verdad? Y quiere que vivamos, que no vivamos bien. La palabra de Dios dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y por eso la próxima semana vamos a hablar sobre la ansiedad. No te lo pierdas la próxima semana. Y la siguiente sobre la depresión. Y la que sigue sobre la preocupación. Y luego sobre la negatividad crónica. Tráete al compadre que es bien negativo. Tráetelo, ¿verdad? Tráete a la comadre, a la suegra que es bien negativa. Tráetela. Gracias a Dios mi suegra no es negativa. Y la bendigo, es una bendición para mi vida, ¿verdad? Igual la suegra de mi esposa. Le doy gracias a Dios por la suegra, las dos suegras. Ok, pero luego vamos a hablar sobre los traumas, sobre esa sanidad. ¿Cuántos se han sentido agotados? También vamos a estar hablando sobre el agotamiento. Entonces no te lo pierdas, no te pierdas ninguna, ¿verdad? Y vamos a estar declarando la promesa de Dios en nuestras vidas. La promesa de Dios en nuestra vida. En Juan 14:27 dijo: la paz les dejo. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo, dice el Señor. Ahora imagínate, esto lo dijo una noche antes de que lo golpearan y luego lo crucificaran. Y les estaba diciendo a sus discípulos: no se preocupen, yo les dejo mi paz. Estoy seguro que Jesús hizo esto para que tú y yo entendiéramos que la paz que Dios te quiere dar no es una ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere en ti. Ese shalom, shalom. Esa paz exponencial que el mundo no entiende y que Dios te puede dar. Para que aunque tú quizá puedas haber perdido el empleo, tu novia o tu novio te haya tronado, hayas tenido una situación complicada, no importa. Tú puedas saber que Dios está contigo y que viene lo mejor para tu vida. Que puedes descansar en las grandes, en las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Ese es ese shalom, shalom que Dios quiere para ti. Es una paz que solamente Dios te puede dar. Quiero invitarte, ya estamos terminando, quiero invitarte a que te pongas un momentito de pie. Ponte de pie. El primer paso que tenemos que dar, o que hemos dado muchos de los que hemos estado aquí, y yo quiero agradecerte si es la primera vez que nos acompañas el día de hoy, o quizá la segunda, o ya nos habíamos visto en los grupos, o nos vimos en Texcoco en los grupos Alfa. Bienvenido, estoy muy agradecido con Dios porque estés aquí. Pero el primer paso de los que hemos dado, muchos de los que estamos aquí, para acercarnos a Dios, ese proceso del que te hablé, donde Dios te da esa paz que el mundo no puede entender, lo primero que tenemos que hacer es resolver ese problema de paz entre Dios y nosotros. Y ese problema se puede resolver cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Cuando le dices: Dios, mire, he vivido mi vida como yo he querido, he creído que así es la vida, pero ya me he equivocado mucho, ya no quiero, ahora quiero hacer las cosas a tu manera. Ya lo hice a mi manera, ahora quiero hacerlo a tu manera, ayúdame. Entonces quiero invitarte a que hagas esta oración, porque Dios el día de hoy dice su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y Él está tocando, ¿verdad? Dice su palabra que si tú le abres tu corazón, Él entra a tu corazón y comienza una relación muy especial entre tú y Él. Así que quiero invitarte a que quiero invitarlos a todos a que hablemos con nuestro papá, con nuestro Padre Celestial que está aquí, y le digamos con todo nuestro corazón. Si quieres, cierra un momento tus ojos y dile: Dios, dile en voz alta: Dios, te doy gracias por haber dado a tu Hijo Jesús, por haberlo enviado a morir en esta cruz para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Él tomó mi lugar. Gracias por amarme tanto. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.